Estamos, Mi pero... dog, activo. Sí, claro que sí. ¿Ah? Autorizado, María Gracia, check. Entonces, ella es mi DJ. Entonces Quiero decirle, mi dog, a toda esa gente que se está conectando a esta hora con Ecuador TV, por supuesto, y con Doctor 7, que todas las canciones con las que estamos entrando a los programas es gracias al checklist de DJ. María Gracia. Gracias, claro. La hija del doctor Carlos Nieto. Ella es la que autoriza. Esta sí entra dentro, pero sí. son Estas sí, papi. pegan. Y es que son lindas. María Gracia. Tiene 10 años. Imagínense, está más Pero es actualizada fan a que morir usted. de Morat. O sea, es fan a morir de Morat. O sea, es increíble. Todo habla de Morat. No, increíble. Como Lore. Claro, la Lore también, claro, por eso digo, o sea, y está en esa edad donde por eso es importantísimo, como decía, siempre aprovechando estas partes, ustedes hacen un acompañamiento generalmente de los hijos, ¿sí? Un acompañamiento, va descubriendo las facetas que tienen. ¿En qué faceta está ahorita? Ella es ahorita la faceta de artista. Okay. Entonces, que la pintura, que la canción, que la música, que el teatro. Y claro, son diferentes con el hermano, ¿no? Entonces es increíble. Por eso siempre que les decimos es acompañen. O sea, no critiquen, ustedes acompañen porque se van a sentir incómodos. Pero es increíble en estas semanas, el estado que nos da y la canción. Entonces, veamos con qué me sale para la próxima semana. Y todos los días, ¿no? Papi, entra con esta. Entonces le decía aquí, usted, ni yo, ni la Lorena hacemos uno juntos con la lista de canciones de la María Paz. Y nada, María Gracia. Y le damos la bienvenida a todos ustedes. Ya saben, a el mejor programa de información médica para ustedes. Siempre gracias por dejarnos entrar en sus hogares con temas muy importantes para ustedes, Milari. Como el día de hoy, que yo estoy seguro que usted va a poner plena atención porque en algún momento, bueno, el doc dice que no casi, que la mayoría, pero a mí, al menos, sí me dio, como que raro, ¿no? Claro. La vista, ¿qué enfermedad que no haya tratado en Doctor 7 no le ha dado? Pues esta sí me dio. Claro, me hubiera sorprendido mucho de que no te hubiera dado en realidad, pero lo más importante de esto en realidad es que cuando hacemos el control, por ejemplo, de este tipo de temas, es bastante común y el problema es que hay mucha gente dando vueltas por ahí por el mundo que ha tenido esta infección, que no lo sabe y que generalmente puede ir contagiando. Entonces sí es súper importante para nosotros tener bien este punto. Pero mi doc, ¿de qué infección estamos hablando? Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de las hepatitis, pero enfocadas un poco más al manejo específico. En la temporada anterior hablamos un poquito acerca de las hepatitis y la importancia, pero en este en particular, gracias a una sugerencia específicamente de nuestros televidentes, vamos a hablar un poco la instancia de qué es lo que hay que hacer para saber que tengo hepatitis, qué tan frecuentes son, cuáles son los tipos y sobre todo, ¿hay o no hay tratamiento? Que es lo más importante para esto. Ah, mire usted, imagino que también nos vamos a enfocar en la más común, ¿no? En la que se presenta en la mayoría de las personas. Así que si usted quiere saber si es que está sospechando por ahí que tiene tal vez hepatitis o que le dio, que algún familiar tiene, usted no se puede despegar de todo el programa, amigo. ¿Y dónde nos pueden ver, pues, Milari? ¿Dónde nos pueden ver? Porque siempre están preguntando, que dicen, yo le voy a decir la una, usted le dice la otra. Perfecto, ¿Le parece? Y luego así nos turnamos, porque hay tres maneras. La primera, si es que usted nos quiere ver en vivo, puede hacerlo en www.ecuadortv.es. Toda la programación, no solo de Doctor 7, toda la programación de Ecuador TV la va a tener ahí en vivo, al momento. ¿Dónde más, Doc? Por si no nos pueden ver en vivo. Claro, si ustedes no nos pueden ver en vivo y quieren participar, por ejemplo, con nuestras meditrivias, con nuestros espacios, lo vamos a encontrar a nivel de Instagram, como @doctor7.es, donde no solamente van a tener la parte de la trivia, sino también consejos importantes de salud. Lo vamos a ver ahí en la pantalla, justamente, miren ustedes, tenemos estos blogs, tenemos estos cortos ahí de consejos adecuados tanto para humanos como también para tus mascotitas. Entonces síganos también, déjenos sus sugerencias, es importante porque se pueden dar mensajes. ¿Y dónde más nos pueden ver? Pues, Milari, nos pueden ver, por supuesto, a cualquier hora del día, en cualquier día de la semana. Correcto. En la página de YouTube en Ecuador TV, toditos los programas de la primera y segunda temporada. Sí. También lo subimos al día siguiente para que usted no se pierda ningún detalle y así no diga, ay, no, es que dan cortes comerciales. Ahí no hay cortes comerciales. Así que vaya también a ver a la página de YouTube. Directamente. Como siempre dice Lari también, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde usted nos esté viendo, porque también los canales internacionales hacen reprise de nuestros programas también. Y hoy sabes que es muy interesante porque el fin de semana pude ver el programa que habíamos hecho nosotros también con mis suegros y mis hijos y es increíble, pero o sea, uno también se queda así como que, y eso decimos, sí, pues sí, esa información o sea, primera vez, no lo había visto en realidad, alguna vez me habían comentado, pero en esta ocasión lo vi,
Oye, y en realidad la información es bastante contrastada, así que eventualmente, como les digo, es buena información y tiene check también de la parte. ¿Sabe que yo, bueno, al menos con mi familia, aquí entre nos, a mí me da vergüenza? Claro. Claro, cuando estamos así como de un feriadito y voy a la casa y pasan Doctor 7 y un reprise. Yo, no, cambien eso. No, es que imagínate. Me acholo. Y yo, imagínate, o sea, bailando. Entonces, sí, bailando pero piel. Cantando Morat, cantando Piel, o sea, no, es una cosa de loco. Oiga. Y es importante sobre todo, ¿por qué? Porque es lo que pasa aquí, es lo que pasa con nosotros aquí en vivo, entonces eventualmente eso es importante porque es el ambiente justamente para trabajar, sobre todo para ustedes. Y sabe que nada fingido, ¿no? Nada fingido. Nada actuado, todo así como usted me ve, que a veces... Ahí está. Es que las metidas de pata son aquí mismo en vivo, o sea, lo que pasa aquí, que se cae la laris, se pisa el taco, nos trabamos, nos olvidamos también cositas. Así que, tal cual. Y usted, llámenos, recuerde que nosotros vamos a estar pendientes de sus llamadas, de sus mensajes, 096-870-4424. Como también lo dijeron aquí también en el programa, guárdelo, guarde este número, guarde como Doctor 7, Lari, la mejor presentadora, el Doctor 7 humano, Doctor 7, o sea, guárdelo como usted quiera, con todo el cariño. Aquí estamos nosotros también para responder a sus preguntas. ¿Sabe cómo tenía guardado una tía de mi mamá? ¿Cómo? Doctor Animal. Claro. Y yo, bueno, con que nos tengas guardados y nos escribas, pues. Unos amigos dicen, oye, ¿cómo se llama el doctor Perrito que sale? Me dijo, o sea, sí, porque, claro, entonces eventualmente sí, o sea, es importante porque la gente nos tiene en cuenta. Y creo que eso es general, ¿no? Porque, por ejemplo, igual aquí en el día a día de la producción, oye, mañana ha tocado humano, ¿no? Claro. Ah, sí, mañana ha tocado perro, pero es ya pero como... sabes que en realidad eso es muy bueno porque normal. Nosotros nos sorprendíamos cuando venían, por ejemplo, los compañeros de Loja, los médicos graduados de Loja al posgrado, y en su mandil decía medicina humana. Entonces nosotros decíamos, aguanta, pero claro, es que hay mucha lógica, porque hay medicina, hay que diferenciar. Pero claro, ellos venían con medicina humana, entonces uno se quedaba así como que, pero es cierto, o sea, hay que diferenciar porque hay muchas enfermedades que también pueden presentarse en los animalitos y los animalitos en los humanos. Perfecto, mi doc. Oiga, mi doc, aprovechando de pasito, ya hemos dicho dónde nos pueden encontrar, si es que no nos ven, tienen la oportunidad de vernos en vivo. ¿Dónde le encontramos al doctor Carlos Nieto? Muchísimas gracias, Milari. Nosotros estamos en Medinter, Centro de Medicina Interna, detrás del Hospital Metropolitano, en la Torre Médica 2, en el primer piso, en el consultorio 107. Estamos a un mensaje, a una llamada tuya al 322-0063 y si llamas de provincia 02-322-0063 para poder agendar tu cita, sea virtual, en algunos casos nos ha ido bastante bien, y también la cita presencial. Así que recuerda, quieres cuidarte bien tu salud, tienes 4 médicos internistas, los 4 manejamos el mismo target en cuanto a conocimientos y eventualmente damos la mejor atención para ti y tu familia. Y ya sabe lo que siempre le digo, ¿no? Si es que va a agendar una cita con el doctor Carlos Nieto, tiene que separar 1 hora de su día mínimo, ¿no? Sí, ir relajadito porque le vamos a preguntar de todo, así como usted ve aquí, le vamos a preguntar de todo, de su familia, de lo que hace, lo que deja de hacer, así que eso es súper importante. Eso es verdad, mi doc. Ahora sí, entrando en el tema, claro ahí vamos a interactuar con ustedes a través de nuestras redes sociales de Instagram, doctor7.es, con la Meditrivia, pues, vámonos señores, con la Meditrivia para ver si se estaban olvidando. Estamos, porque es muy importante hablar de la hepatitis con la Meditrivia. Veamos la pregunta de hoy. Claro que sí. ¿Está fácil o no está fácil, doc? O sea, está bastante fácil para la gente, entonces vamos a ver específicamente esta. ¿Qué dice? ¿Cuál es el tipo de hepatitis que se transmite por comidas o por desaseo alimentario? Oiga, mi doc, la parte más trabalengua me ha dejado a mí. Opción A, la hepatitis C. Opción B, la hepatitis B. Opción C, la hepatitis A. Claro que sí, trabalenguas, pero usted en casa sabe la respuesta, usted cree haber pasado por esto, avísenos, llámenos, mándenos sus mensajes, a interactuar con nosotros en Instagram, que es muy importante. Yo sí sé. ¿Y eso? Está facilitado. Pero espérese un ratito. Sí, esa me dio a mí. Oiga, esa me dio a mí cuando yo estaba en la escuela, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, amarilla me puse. Amarilla te veo. Entonces, esperemos a ver cómo vamos. Eso digo, esperemos a ver qué es lo que dice la gente también para ver justamente si es, no es, qué es lo que pasa. Que aparte del color, nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar, aparte del color, ¿qué otros signos o síntomas también se pueden presentar, ¿no? Con este tipo de hepatitis. Correcto. No solo piense que cuando se pone amarillo el ojo, cuando se pone amarilla la piel. No, hay más, hay más. Exactamente, no todo
rojos, se ponen amarillos, pero tienen otros síntomas. Así que si usted recién se está sentando, vaya rapidito, tome su vasito de agua, unas 2 galletitas, alguna cosita y regrese enseguida, que volvemos después de tu mensaje. Y llame a la abuelita, al vecino, al tío, al novio para que vean Doctor 7. Ya volvemos. Y bájese la canción que está pegadísima. Siento tantas cosas con los besos que me das. Pues usted ya sabe de qué es esa musiquita, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de nuestro mito y sí, no estamos confundidos, no es la Lari, soy yo, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de un mito muy particular con las hepatitis. Es cierto que durante las hepatitis solamente se podría comer dulces. ¿Qué dice usted en casa? ¿A qué va esto? Doctora Larisa, cuéntenos un poquito, ¿nos puede ampliar un poquito esto o algún dato importante acerca de las hepatitis? Por supuesto, querido Carlitos. Ay, qué oso decirle Carlitos vino loco. Pues para empezar el tema del día de hoy vamos a darle una pequeña introducción de lo que es la hepatitis. Dícese así. La hepatitis es la inflamación del hígado. Esperen que me perdí ya. La hepatitis es una inflamación del hígado, puede ser causada por una variedad de toxinas como drogas o alcohol, enfermedades autoinmunes o patógenos. Ya eso nos va a explicar el doc más adelante. ¿Qué es eso? Eso, muy bien. Puedo decir al respecto. Gracias, doctora. ¿Qué tal sería importante. Ahí? Oye, me sentí medio raro, pero chévere. Así que es importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esto específicamente es 2 cosas súper importantes. La primera es que es muy frecuente, Milari. O sea, de hecho, es muy frecuente, tanto así, es tan frecuente que normalmente esto puede pasar inclusive inadvertido. Entonces, cuando hablamos específicamente de la hepatitis, Lari nuevamente, y lo que siempre le preguntamos a la gente, y ya entrando en detalles, ¿no es cierto? Ajá. ¿Qué significaba la itis? Siempre le decimos a ustedes en casa. Ustedes dicen itis, siempre dicen... Infección, señores. Inflamación, señores. Pero bueno, eventualmente también se vale cuando hay infección, también hay inflamación. Pero cuando hablamos de itis específicamente, siempre estamos hablando de inflamación. Sí, entonces, cuando hablamos de una hepatitis, estamos hablando específicamente de una inflamación de un órgano muy noble, en realidad, que es la parte del hígado y que normalmente es uno de los que más rápido responden en cuanto a recuperación. Recordemos que el hígado podía llegar a funcionar todavía bastante bien como para la parte del cuerpo hasta con el 30 a 40% de su masa viable. ¿Qué significa esto? Que eventualmente cuando tengo algún tipo de lesión muy grave, mi hígado todavía puede funcionar, aunque sea con poquito, pero me ayuda mucho a la parte del cuerpo. Entonces las lesiones de hígado a largo tiempo, como la cirrosis, van depletando, van disminuyendo esta capacidad de funcionamiento de la parte hepática. Entonces en este punto lo más importante es que primero las hepatitis son unas inflamaciones a nivel de la parte hepática o del hígado. Pero se sabe, Milari, que aproximadamente 35 millones de personas a nivel mundial han presentado o presentan algún tipo de inflamación o hepatitis generales. Pero ¿cuál es el problema? La Lari está sacando los ojos, ¿no? Porque ella preparó un súper dato para esto. Pero estamos hablando de la generalidad. Y el problema es que a nivel mundial 315 millones de personas, Lari, han tenido algún tipo de cronicidad o son portadores de alguno de los virus que no son el de la A, por ejemplo, la B, la C, la D que vamos a ver, pero que están en el mundo dando vueltas sin conocer que la tienen y que eventualmente cronifican y son todavía más transmisibles. ¿Qué dato tenías tú, Milari, en ese punto? ¿Tenías algún dato? Parecido así, Doc, pero si usted no sé que lo quiere perder, ya nos damos una pausa. Perfecto. Y al regresar ahí le damos el dato problema. médico. Y lo más importante de esto, Lari, ¿sabías que la hepatitis es más contagiosa que el VIH? ¿En serio? Ok. ¿Por qué medio se contagia? Exactamente, ya lo vamos a ver, pero el primer dato es súper importante. Cuidado, porque la hepatitis es mucho más contagiosa que el VIH y la tenemos mucho más cerca. De hecho, el VIH hoy por hoy es una enfermedad que tiene un tratamiento bastante adecuado y que los pacientes con VIH que tienen tratamiento van a fallecer de cualquier otra cosa menos de la inmunodeficiencia que produce el VIH. No así los pacientes con hepatitis, que eventualmente podrían tener inclusive la mortalidad un poco más alta, inclusive. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mucha gente por ahí sin vacuna, sin tratamiento, sin saber qué es lo que le está pasando y a la larga produce muchos tipos de cambios como le vemos el día de hoy. Así que dato súper importante. Usted siempre escucha, no, es que el VIH, cuidado, hay que decirle, ay, la hepatitis, porque eventualmente la hepatitis tiene que ser muy importante.
¿Cuántos tipos, Milari? Generalmente hablamos de las infecciosas y las no infecciosas. Y cuando hablamos de las infecciosas, que generalmente son virales, significa que vamos a tener algunas de ellas, y son las 5 primeras letras del abecedario. Generalmente la A, la B, la C, la D y la E. Entonces, ¿estas por qué? Porque claro, cuando empezaron con la inflamación a nivel hepática, vieron un virus que era muy hepatotropo, o sea que le encantaba infectar y lastimar el hígado. Por eso, en primera instancia, salió como A. Pero con el tiempo ya vieron que había otro tipo un poquito diferente. Entonces no les quedó decir que, como haber puesto 1, 2, 3. Pero ya tenían la A, entonces tuvieron que poner la B. Y así sucesivamente en cuanto a lo que iban encontrando la parte de las inflamaciones. Dentro de las infecciosas, entonces, virales, A, B, C, D y E. También en casa puede haber, si usted es uno de esos pacientes, llámenos o mándenos un mensaje. Las hepatitis autoinmunes. ¿Qué significa esto? Que me curo solo. Que el cuerpo no reconoce a las células hepáticas y las empieza a lastimar y a dañar. Recordemos que la autoinmunidad no significa que tenga las defensas bajas, al contrario, tiene defensas demasiado altas y no reconocen tejidos propios y empiezan a dañarlos. Esa es la hepatitis autoinmune específicamente, ¿ok? También tenemos la mediada por fármacos, ¿sí? Recientemente, y un saludo para una paciente que muy querida que le tenemos en Santo Domingo, Los Áchilas, que por ahí hubo un pequeño cambio también con un medicamento que era para los hongos, que tenían un tiempo especificado, pero después de varios días de tomar, hizo una hepatitis específicamente por medicamentos. Entonces hay medicamentos, por ejemplo el paracetamol. Tengan mucho cuidado en casa, porque a pesar de que se vea como el más inocuo o el más inofensivo, si es que esto pasan ustedes de 4 gramos al día, o sea, si ustedes toman 1 gramo cada 6 horas de paracetamol, por ejemplo, para la fiebre, para el dolor o lo que sea, podrían lastimar su hígado porque este medicamento entra como profármaco y tiene que activarse a nivel del hígado. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque inclusive hemos tenido pacientes que por paracetamol, por intoxicación, gente que ha intentado suicidarse, por ejemplo, o tener intentos autolíticos con paracetamol, han requerido inclusive trasplantes hepáticos y los que no han podido han fallecido por intoxicación por paracetamol. Dime, Milari. Oiga, mi doc, por eso es que en la mayoría de recetas de la mayoría de enfermedades, el paracetamol lo mandan 5 o 6 días máximo. Máximo y con un horario especificado. O sea, si tu médico maneja esto, te va a decir qué horarios. No lo puedes hacer tú solito. Por eso siempre decimos no a la automedicación. Tengan mucho cuidado. Eso en cuanto a fármacos. Y también uno que es súper frecuente en este país. No hay fiesta sin 2 cosas. Si es que haya buena comida y buen alcohol. Aquella cosa. Buenas tardes. Entonces, eventualmente, la idea es que cuando es por alcohol, generalmente la lesión va a ser progresiva. Entonces, si usted en casa tiene un hábito ahí como que un vinito para el almuerzo y para la parte cardiovascular, perfecto. Pero si usted es un vinito, una cervecita, un whiskycito todos los días, tenga mucho cuidado porque el más afectado generalmente es la parte del hígado. Entonces, obviamente, también es la alcohólica. Entonces, hay unas variedades, como tú ves, Milari, de que pueden inflamar a la parte hepática y darnos una hepatitis. Doc, pero con tanta variedad de hepatitis, imagino que los síntomas deben variar o son como que comunes. Sí, normalmente hay síntomas comunes y hay síntomas y signos diferentes que nos permiten hacer una pequeña diferenciación. Puede alertarse. Pero lo más importante de esto es, bueno, y entonces, ¿por dónde viene el asunto? Cuando hablamos, Milari, específicamente de las infecciosas y de estos virus, normalmente hepatotropos o que les gusta el hígado, debemos recordar que la más común, generalmente en el 75% de la población mundial, es la hepatitis A. ¿Por qué? Porque es una infección que se transmite ano, mano, boca. O sea, alguien que esté infectado, coge un alimento, se lo pasa a alguien más. De hecho, ha habido muchos brotes. Aquí en el país tuvimos hace 2 años, después de la COVID, tuvimos focos en varias provincias donde la insalubridad hacía que se contagien. De hecho, cuando hay en el colegio, en la guardería y cosas por el estilo, uno que vaya, generalmente se infectan. ¿Por qué? Porque en la guardería los niños generalmente cogen algo, comen y se lo pasan a su compañerito o el compañerito viene y se lo quita. Entonces, normalmente hay este tipo de infecciones. Entonces, es una infección viral
y la más frecuente. Generalmente causa solamente, y gracias a Dios, en el 4% una falla fulminante a nivel hepático, se complica demasiado. O sea, de cada 100 pacientes, 4 podrían tener un cuadro muy drástico que mate al paciente. Pero es importante. ¿Pero en qué condiciones, Doc? Por ejemplo, si es que el paciente que recibe la carga de virus es un paciente diabético no compensado, inmunocomprometido, toma medicamentos que sean para la inmunidad, para un trasplante renal, un paciente que esté con algún tipo de cáncer en quimioterapia. Si ese paciente se infecta, podría ser parte de este tipo de cifras en las cuales es mortal. Pero la mayoría generalmente viene, le da la hepatitis y se va. Pero también es importante, hay mucha gente que dice, oiga Doc, pero a mí me dio hepatitis en enero y en junio me volvió a pasar, en marzo me volvió a pasar. ¿Puedo haber tenido 2 hepatitis en el mismo año? No. Lo que pasa es que se llama bimodal. ¿Qué significa eso? Que hay muchas series de pacientes que pueden hacer una infección aguda, ¿no es cierto? Y después de algunos meses hacen una segunda fase, menos brusca, menos drástica, pero que eventualmente también se presenta con la misma sintomatología en 2 modos, en dos presentaciones, ¿ok? Vamos, tenemos mensajes justamente de lo que nos acaba de explicar. Buenas tardes, doctor. ¿Cuántas veces una persona se puede contagiar de hepatitis? Claro, si es que estamos hablando de la hepatitis A, chuya vez. Una vez en la vida. O sea, le da a usted hepatitis, su cuerpo hace anticuerpos y usted no se vuelve a sobreinfectar. Podría haber esta bimodal, tenga mucho cuidado porque a veces la gente dice, no, pero es que a mí me ha dado 2 veces. No te dio 2 veces. Lo que pasa es que tuviste probablemente una fase en la cual aparentemente hubo recuperación, pero todavía la carga viral. Dime, Milari. Mido, yo aquí con esa pregunta. Sí. Si es que por algún motivo una persona tiene la hepatitis bimodal. Sí. ¿Cuánto tiempo después le vuelve como que a 3-4 meses. los síntomas? 3-4 meses, exagerando 6 meses. Ahora, sí hay casos anecdóticos. ¿Qué significa eso, Milari? Recuerda que el cuerpo lo que hace es una inmunidad. ¿Qué significa? Entre el virus, el cuerpo lo que hace es produce unas defensas y se queda con esas defensas para toda la vida. Pero hay mucha gente que con el tiempo, por algún tipo de enfermedad, bajan la cantidad de defensas y sí, hay todavía, pero es anecdótico, muy difícil que una persona haya tenido 2 veces en su vida. Por ejemplo, tuvo a los 9 años y le vuelve a dar hepatitis A los 30. O sea, eso es muy anecdótico, pero sí podría pasar por el efecto de inmunidad. Pero es otra cosa muy diferente, pero no es lo más frecuente. El 99.9% de los pacientes van a tener hepatitis una vez en la vida y que no les va a volver a dar nunca más en su vida. Generalmente siempre como la varicela o cualquier infección viral, es preferible que dé a los niños, porque cuando es en adultos generalmente tiene una carga mucho más específica en la funcionalidad. O sea, los niños 2 días echados en cama, hecho pedazos, y después como que nada. Los adultos 15 días, 3 semanas, y hay que tener un poquito de cuidado. Vamos con otro mensaje. Un abrazo caluroso desde el sur de Quito. Bueno, sí está haciendo medio calorcito. ¿Qué tipos de hepatitis son más comunes en los niños? Trabajo en una guardería y sí me gustaría que me explique, Doc, por favor, para estar pendiente de cómo ayudar a los pequeños. Sus pedidos son órdenes para nosotros y la más frecuente que usted va a tener es específicamente la hepatitis A. ¿Por qué? Porque hoy día va a aprender que los otros tipos de hepatitis infecciosas no se transmiten por la vía fecal mano-oral. No, pues se transmiten por otro tipo de vías que son diferentes para lo que usted trabaja. Pero donde usted trabaja, específicamente los niños van a ser hepatitis del tipo A, generalmente por alimentos contaminados, por niños enfermos que hagan algún tipo de brote específicamente, ¿ok? Perfecto. Entonces, seguimos. La B y la C son también las otras más frecuentes. D y E casi no las vemos, tienen otro tipo de componente, pero hay que ver, Lari, que la B específicamente tiene una propagación por fluidos, generalmente por sangre o generalmente también por secreciones, sean secreciones vaginales, generalmente en las relaciones sexuales, inclusive algún tipo de cambio. Se ha visto que también en un porcentaje muy menor en secreciones oculares como las lágrimas, también en el sudor o cualquier tipo de secreción donde que pueda estar este virus. No tiene nada que ver con la parte alimentaria, obviamente, pero también, ¿cuál es el problema? De esto, el 70% aproximadamente van a remitir de la infección, o sea, van a progresar por la hepatitis, pero se van a sentir mejor. Pero un 30% van a cronificar. ¿Qué significa eso? Que si una persona, por ejemplo, tuvo hepatitis B, podría tener el resto de su vida
virus rodante, circulante, que pueda transmitir. A veces ya no tiene síntomas, pero generalmente si es que fue por una transmisión sexual, por varias parejas y cosas por el estilo, hay que tener mucho cuidado porque si no hay algún tipo de control, como preservativo o algún tipo de método de barrera, podría estar contagiando a más gente de hepatitis B. Eso hay que controlar. Y lo otro es que la hepatitis C, que también es por fluidos, también puede ser, por ejemplo, a veces con la gente que comparte jeringas, cuando hay, por ejemplo, drogas intravenosas, gente que se tatúa en sitios donde se rehusan las agujas. Es que no pasa, claro que pasa, y pasa un montón. Que usted vaya a un centro, que le hagan con toda la parte de desinfección y que le vea con guantes y cosas por el estilo. Pero hay sitios donde no, donde se hacen específicamente con esta parte de las agujas reusables o reutilizables, que no es lo adecuado y podría pasar. ¿Cuál es la diferencia, Milari? Que esto al contrario, 2/3 de los pacientes más bien cronifican y pueden llegar a tener muchas consecuencias graves en su salud y solamente el 1/3 es como que se recuperan adecuadamente. En orden de frecuencia, primero la A, después la B, después la C, por eso justamente. Y lo más importante, ya veremos cómo se pueden ir tratando. Ojo en casa. A por alimentos, B por transfusiones, sangre, por fluidos sexuales, por transmisión sexual, C también por fluidos generalmente, sangre, compartir jeringas y los tatuajes también. Así que mucho ojo con esto que pasa. Ay, no diga, ¿y la D y la E? La D y la E más bien son unas variantes de las iniciales que eventualmente tienen otro tipo de contexto. Por ejemplo, un contexto más allá inmunológico. Entonces, tienen que ver un poquito con esta parte, pero son menos frecuentes. Simplemente les decimos que también hay D, también hay E y tienen condiciones especiales. Para tener D o tener E necesitas tener obligatoriamente o la B o la C. Oiga, mi doc, ahora, hablando de la edad donde se presenta mayor contagio, ¿cuáles son esas? Correcto, muy buena pregunta. Entonces, tenemos factores de riesgo. Por ejemplo, para la A, justamente lo que hablábamos con el mensaje de nuestra amiga televidente. Guarderías, escuelas, colegios, o sea, donde tú tienes masificación. Generalmente algún tipo de hospicios donde que podríamos tener brotes. Entonces, edades desde muy tempranos. Hay niños de 2, 3 meses de edad que ya pueden tener hepatitis, niños en edad de guarderías o escolares que pueden tener hepatitis y que específicamente se dan, como les decíamos, por brotes, porque no hay un control adecuado en la manipulación de los alimentos. Oiga, mi doc, y justo nos había llegado un mensaje refiriéndose a un recién nacido. Buenas tardes, bella Lari, gracias. Y querido doctor. Y feo doctor Nieto. Mi hijo tiene 5 meses de nacido y soy madre primeriza. Correcto. ¿Cómo se transmite la hepatitis y cómo puedo prevenir para que mi hijo no se contagie? Un abrazo desde la Shell. Bien, muchísimas gracias, la Shell. Yo soy de la Shell Mera, nacido en la Shell Mera, en la provincia de Pastaza. Claro que he vivido todo mi tiempo en el Tena, pero yo nací en la Shell Mera. Así que cuando paso por ahí, bajo la ventana y me curo de todos los males. Tierra hermosa, tienen que ir a conocer, tiene unos parajes hermosísimos. Sí, ahorita me dio ese ánimo así oriental, porque tienen que ir, porque esos fotos espectaculares, mi yacta, mi ayu allá, a toda la gente también, un fuerte abrazo a Shell Mera, provincia de Pastaza. Muchísimas gracias. Lo más importante, como te digo, es cómo nosotros vamos a prevenir. Ya aquí en nuestro país de hace mucho tiempo se hace la parte de vacunación, así que no te pierdas cuando hablemos específicamente de la vacunación, porque vas a ver que los niños desde 0 días de edad a las primeras 24 horas, aparte de la vacuna que generalmente ponemos para la parte de tuberculosis, ¿no es cierto? También colocamos la vacuna para la hepatitis. Entonces ya vamos a hablar de vacunación, así que no te pierdas este punto del programa, porque es muy importante cómo voy a prevenir a mi hijo. Perfecto, mi doc. Nos vamos a una pequeña pausa. ¿Con qué regresamos después? Para que la gente siga conectadísima. Vamos a ver los factores de riesgo especiales para algunas de las infecciosas y vamos a regresar ya para hablar específicamente de la hepatitis, signos y síntomas, cómo reconocer la parte de la hepatitis. Tiene que estar alerta. Con esto nos vamos a ver los resultados de la Meditribu. Que dijo de una corte. No. Vamos a ver los porcentajes, cómo están las votaciones. ¿Cuál es el tipo de hepatitis que se transmite por comidas, doc? A, la hepatitis C, 36%, B, la hepatitis B por 28% y C, la hepatitis A también con un 36%. Siga participando para ver al final de nuestro programa cuál es la respuesta correcta. Así que estamos hablando de la hepatitis. Si usted se está conectando en este momento, no se puede perder el resto del programa porque está súper bueno. Y vaya a votar en Doctor7.es, siga mandando sus mensajes que al regreso le damos respuesta. Ya volvemos. Correcto. El mundo no se acaba cada vez que tú te en el pasado, pero te aseguro que ahora es de verdad. Regresamos con recomendaciones
recomendaciones para todas esas personas que se cansan sus ojitos después de leer, después de trabajar largas horas frente al computador, estar en el teléfono leyendo o incluso manejando. No se preocupe más porque hoy le traigo una solución innovadora, señores. Ustedes están viendo en pantalla Cristalin, cápsulas diseñadas como coadyuvante para la salud de sus ojos. El uso regular de Cristalin, que contiene un complejo vitamínico, la cual ayuda a una mejor visión y reducir la fatiga ocular. Sus ingredientes antioxidantes de Cristalin promueven la regeneración natural de la retina y mejora la agudeza visual. Sus ingredientes como la luteína y multivitaminas naturales sacados del maíz morado, arándano, uvas, protegen la retina de los rayos UV y fortalecen los vasos sanguíneos del ojo. Habla con nuestros especialistas para una consulta gratis y llama al 0963-871974. Cristalin es la clave para una vista clara y sin fatiga, tomando 2 cápsulas al día. Y después de esta recomendación, por supuesto que los invito a ver el dato médico del día de hoy. El virus de la hepatitis B puede sobrevivir fuera del cuerpo en superficies durante al menos 7 días, manteniendo su capacidad de causar infección si entra en contacto con una persona no vacunada. ¿Qué tal ese dato médico, Doc? Un súper dato porque es importante. Desde más o menos unos 10 años se viene ya insistiendo en la parte de la vacunación. ¿Por qué? Porque, Milari, se estima que si el 80% de la población mundial estaría vacunada para hepatitis B, probablemente el riesgo de cáncer de hígado por cirrosis secundaria podría bajar hasta en el 100%. ¿Qué significa eso? Que es una de las maniobras de la OMS, una de estas iniciativas importantes a vacunarse. ¿Por qué? Porque se ve que la mortalidad por cáncer de estos pacientes ha mejorado, la sobrevida de los pacientes ha mejorado también. Entonces, súper importante esto, sobre todo que lo tomemos en cuenta como un dato médico súper interesante. Ok, seguimos, mi Doc, entonces. Claro que sí. Entonces, Milari, específicamente cuando hablamos de esto, ¿qué otras cosas? Cuando usted dice, pero bueno, ¿qué personas, por ejemplo, están más, así como los propensas, niños, los adolescentes, los adultos mayores, para la parte de hepatitis A? ¿Qué pasa con la hepatitis B y la hepatitis C? Pues recordando que son por fluidos, por ejemplo, la parte de las transfusiones. Todos aquellos que antes de 1992, que lo pusimos como dato súper importante aquí arriba. 1992, recuerden este año, si usted antes de 1992 recibió alguna transfusión sanguínea, por ahí tuvo alguna vez una fiebrecita, un decaimiento, un bajón, un malestar, se puso medio amarillito y dice no sé qué pasó, tiene que hacerse pruebas de hepatitis B, de hepatitis C. ¿Por qué? Porque antes de eso no se hacía el contagio que ahora hacemos. Cuando la Lari va a querer donar, por ejemplo, se toma la muestra de sangre y se manda al laboratorio. Ellos no es que le dan directamente al receptor de la donación, no. Tiene que pasar, se hace un análisis para buscar justamente estos. Y aunque tú no lo creas, de todas las muestras que se dan en donación, solamente un porcentaje muy importante todavía, gracias a Dios, pero hay un porcentaje que se desecha. Se bota esa sangre. No. ¿Por qué? Porque el paciente sale positivo para hepatitis B, para hepatitis C, por algún tipo de cambio ahí. No es que la primera, no. Se le manda al paciente, se le llama, se dice, mire, tenemos una prueba, regrese por favor, le hacemos una segunda prueba. Si en la segunda prueba sale positivo, se desecha esa sangre. ¿Por qué? Porque antes no se hacía eso. Entonces, si usted ha tenido algún tipo de evento de hepatitis y recibió transfusiones sanguíneas antes de 1992, probablemente sí sería una recomendación que se haga alguna vez anticuerpos de superficie para hepatitis B y hepatitis C, probablemente podría tenerlo. Ser portador y no haberlo manifestado. Entonces, eso es muy importante también como dato muy curioso. ¡Qué alivio, Doc! Claro, entonces por eso normalmente, ¿qué significa? Hay factores de riesgo. Por ejemplo, las personas mayores de 50 años que no habían tenido ese tipo de eventos ni vacunaciones, probablemente sí. También los que se han hecho tatús en centro, no estamos en contra de los tatús, de hecho se ven muy chéveres, algunos son hermosísimos, o sea, no hay ningún problema. Pero si usted lo hizo en un centro donde que usted vio que usted era la única persona, no que estaban tatuando a uno, acá la florcita y después el colibrí acá y después al otro. No, ahí sí ya estamos hablando de otra cosa diferente porque son por compartir agujas, también las partes de las jeringuillas y algo muy importante, trabajadores de la salud, tengan mucho cuidado, laboratoristas, imagenólogos, enfermeras,
quirófanos, porque los pinchazos también están dentro de los factores de riesgo para hepatitis B y C. De hecho, Milari, cuando hay un pinchazo detectado en los hospitales, se hace un protocolo interno en el cual se saca sangre al paciente y se saca sangre al empleado o al trabajador de la salud para poder cotejar y buscar en ellos si es que específicamente hubo algún tipo o hay algún tipo de hepatitis, por ejemplo, en la sangre de los pacientes, que a veces pueden no tenerlos. Entran en una cirugía, por ejemplo, de una apendicitis y hay un pinchazo, generalmente se le toma muestras al paciente y se lo manda al laboratorio para ver si es que el paciente no era portador crónico, asintomático de hepatitis B o C, y que el trabajador podría tener ese tipo de problemas después de eso, porque es como un accidente laboral. Vamos con preguntas, Milari. Mensajes. Buenas tardes, doctor. Tengo 45 años. ¿Puedo contraer hepatitis y puede traer complicaciones por mi edad? Soy Andrea González de Manaví. 45 años es una edad. Usted es una niña, o sea, yo también soy un niño de la misma edad que usted. Entonces, yo soy una bebé. No, embrión. Entonces, eventualmente la idea es que sí, a cualquier edad, generalmente la hepatitis no respeta edad, no respeta raza, no respeta religión. Es una enfermedad que puede darnos a cualquier persona a cualquier edad. Siempre les he dicho que sea más en la infancia a veces es menos sintomática o más corta, pero en los adultos generalmente ya tenemos otro tipo de enfermedades prevalentes o acompañantes que podrían hacer que sea un poquito más grave. Lo más importante es, como veremos en la parte del manejo, específicamente el tratamiento y el manejo sintomático. Entonces, así demostrado la parte epidemiológica específicamente, vámonos con signos y síntomas. ¿Qué significa eso? ¿Qué has escuchado, Milari, que podrían tener los pacientes con hepatitis en general? ¿Qué podrían tener? Creo que es lo más común y lo que la gente, la mayoría, conoce y dice, ¿no? Las abuelitas sobre todo. ¿Qué dicen? Te ve así, ve. Claro, te hace el ojo claro, así. te ven la conjuntiva, la parte blanquita del ojo. Ajá, amarilla, ¿y qué encuentran? Hepatitis. Correcto, eso se llama ictericia. Entonces, pero la sí ictericia, claro, la ictericia es el depósito anormal de la bilirrubina, porque recuerden que se produce la bilirrubina aquí adentro en la parte del hígado. Ajá. Y que esta tiene que ser derivada por esta parte que se llama el colédoco hasta la parte del intestino delgado. ¿Para qué? Para que la bilirrubina es la que va a dar la coloración café o la coloración típica de las deposiciones, y también va a colorear la parte de la orina, porque también hay vasos sanguíneos arteriales y venosos que van a llevar también la bilirrubina. Entonces la bilirrubina es la bilirrubina total, diríamos, la bilirrubina indirecta dentro del hígado. Por los procesos de metabolismo del hígado transforman la bilirrubina indirecta, que no se puede eliminar, o sea, se queda en el cuerpo, no puede ser eliminada, a bilirrubina directa, que sí es eliminable tanto por las heces como por la orina. Entonces, la ictericia es porque yo no puedo hacer este desdoblamiento de bilirrubina indirecta a bilirrubina directa. La bilirrubina indirecta se deposita en los tejidos, por ejemplo, en las conjuntivas, debajo de la lengua, que se llama la ictericia sublingual. A ver, hágame examen rapidito. Entonces, a ver. Entonces ahí. Espera, aguante el zoom. No. Abra la boca. Eso, la parte sublingual. Aquí ustedes pueden ver las venas subyugales o sublinguales. En esta zona podríamos revisar si es que hay ictericia. Y también en el cuerpo. Entonces nosotros clasificamos a la ictericia como 1, 2, 3, o sea, grados de ictericia, que uno puede decir cuánto más o menos está en sangre. Pero lo más importante es que la ictericia sí puede aparecer, no en todos los pacientes, porque depende mucho de la fase. ¿Qué significa? Hay que recordar, y en casa es súper importante, porque hay mucha gente que cuando está en la primera fase, hay una fase que se llama prodrómica. ¿Qué significa prodrómica? Significa malestar general, decaimiento, escalofríos, sensación de que tiene falta de apetito, y inclusive el cuerpo cortado, le llaman, con dolor osteoarticular. Puede pasar por una gripe, Milari. Entonces, el problema es que si hacemos una historia clínica adecuada, probablemente nos adelantemos a la fase ictérica, donde que claro, ya viene el paciente amarillo a la emergencia y el señor guardia dice, una hepatitis que está entrando va al cubículo 4. ¿Por qué? Porque ya es evidente, el paciente está decaído, demacrado, con fiebre, amarillento, entonces lo más probable es que sea hepatitis, pero el problema es de encontrarle en esta primera semana. Y después de esta segunda semana muy importante, hay la fase de defervescencia, donde que el paciente se recupera
de la hepatitis. Ya deja de estar amarillo, ya tiene ganas de comer, tiene menos náusea, menos vómito, menos dolor abdominal, menos dolor general en el cuerpo. Entonces recuerden ustedes que puede haber una fase de incubación de hasta 15 días. Entonces si usted se siente malito, está con escalofríos, malestar, náusea, vómito, y en los últimos 15 días viajó o comió cositas no tan adecuadas, o alguien más esté enfermo cercano con el que viajó, que usted tenga mucho cuidado porque podría ser una hepatitis. Ya en esta fase lo que nos toca es aguantarle un poquito al paciente hasta que se puede hidratar. Por eso es muy importante, Milari, como veremos en el tratamiento, el manejo sintomático. Pero esto es súper importante para que ustedes vean ictericia. Entonces, esto de ponerse amarillos en no todos los pacientes. Vamos. Ok, perfecto, Doc. Doctor Siete, un abrazo, excelente programa. ¿Existen vacunas disponibles para prevenir la hepatitis en niños? Si es así, ¿a qué edad deben recibirlas? Perfecto, muy buena pregunta. Entonces, hablando un poquito de esto, específicamente dos cosas. Claro, que me fui al piso ahí, cuidado, es que es un churrumino. Entonces, eventualmente, cuando hablamos de vacunas las hay y de hecho, como les decía, normalmente están indicadas para niños recién nacidos, ¿sí? Inclusive también hay dosificaciones para niños de 3 años, niños de 6 años, que eso tu pediatra lo va a calcular y lo va a ver, y también para pacientes adultos. Entonces, ¿cómo es el esquema de vacunación? Generalmente es la primera vacuna, ¿no es cierto?, que puede ser a las 24 horas. Después al paciente se lo llama a los 3 meses para tener generalmente la segunda dosis y después la última dosis a los 6 meses de la primera. Entonces, con eso usted tiene un esquema de vacunación completo, señor. ¿Qué pasa, Milari, si es que, por ejemplo, tú te vacunas la primera dosis, ¿no es cierto? Vienes a la segunda dosis a 3 meses y no te ponen la tercera dosis. ¿Qué crees tú? ¿Te puedes vacunar nuevamente? ¿Tienes que vacunarte completamente o puedes seguir con el esquema de vacunación? ¿Qué crees tú? Habrá que repetir, ¿no? Le dejo esa pregunta, le dejo a alguien que nos pueda llamar o nos mande un mensajito para ver qué dice, pero cuando volvamos del corte, les aclaramos esta parte. Así que vacunas sí hay, y ya vamos a hablar acerca del tipo de vacunas, pero más o menos vamos por ahí. ¿Te parece si vamos a la Meditrivia? ¿Cómo vamos? Vamos a ver la Meditrivia, a ver cómo están esos porcentajes. Correcto. Y tienen ustedes los últimos minutos para votar en Doctor7.es. ¿Cuál es el tipo de hepatitis que se transmite por comidas? A, la hepatitis C, 35%, B, la hepatitis B, 27% y C, la hepatitis A, 38%. Perfecto, nos vamos a una pausa y ya regresamos para despejar la Meditrivia, el mito y por supuesto para concluir con el tratamiento. Correcto, exactamente. Y esta pregunta, ¿no? que me hizo, exámenes, ¿no? Exactamente, y la pregunta que te hice acerca de la parte de vacunas y demás. Ya Vámonos. volvemos. Se estima que alrededor de 325 millones de personas en el mundo viven con hepatitis B o C. La mayoría no sabe que está infectada y por lo tanto no recibe el tratamiento necesario. Doc, por ahí, más o menos, el datito. 315 dije yo, 325 el dato más exacto de la Lari porque hizo la parte de la investigación. Y sí, 325 millones de personas por el mundo sin saber que tienen crónicamente hepatitis B y C específicamente y podrían estar contagiando mucho a las otras personas. Recuerden que es por fluidos, por transfusiones, por jeringas, por compartir agujas. Entonces, ¿comidas? No, la comida es solamente para hepatitis A. Esta es para fluidos. Entonces, aparte de la ictericia, ¿qué más? Podría tener cefalea, dolor de cabeza. Recuerde que es una infección viral como la gripe, va a doler la cabeza. Decaimiento, malestar. ¿Fiebre? El paciente va a tener... ¿Mandé? ¿Fiebre? Fiebre, claro que sí, puede haber fiebre, como es una virosis, puede haber fiebre, respuesta inmunológica, como lo habíamos visto en algunos de los programas anteriores. Puede haber hiporexia. ¿Qué significa eso en medicina? Baja de apetito. Cuidado con los pacientes. No es que no ha comido nada, no va a comer nada, el hígado está hinchado, el hígado es el que metaboliza todo. ¿Dónde quiere que metabolice? Entonces, no me le obligue al guagua que coma la carne, el pollo. Dele líquidos, dele calditos, dele sopitas, dele cosas de fácil absorción. Generalmente a los niños les va sumamente bien generalmente con glucosa, algo que tenga glucosado, por ejemplo caramelitos, por ejemplo algún tipo de chupetitos, algún tipo, o sea, que tenga algo de calorías para que pueda generar energía. Puede haber náusea, puede haber vómito, puede haber cambios generales como reflujo, puede haber dolor
osteomuscular, o sea, el paciente puede querer quedarse encamado por el decaimiento. Entonces, todo depende de la cantidad de virus o la carga viral, pero recuerden que los pacientes van a tener también otros signos importantes. Entonces, ojo en casa, que si alguien tiene por ahí dolorcito de cabeza, por ejemplo. ¿En qué parte o general? Toda la cabeza, porque duele toda generalmente la cabeza. Y recuerden que por el efecto de las bilirrubinas, primero, la orina no se va a poder limpiar completamente porque la bilirrubina indirecta se va a ir hacia los riñones y se van a botar por la orina. Entonces hay lo que se llama la coluria. ¿Qué es la coluria, Milari y público? Es la orina como gaseosa oscura, o sea, o como un té sin limón. Obscura, obscura, obscura. Y también lo que se llama la acolia. Como no tengo bilirrubina que se vayan hacia la formación de las heces se vuelven blanquecinas o amarillentas pálidas. Entonces, eventualmente son signos súper importantes. Recuerden que la bilirrubina indirecta que no se puede metabolizar se puede quedar debajo de la piel. Temazo el día de hoy. Pero la piel puede llegar a picar. Entonces hay gente que aparte de ponerse media amarilla, le pica la piel, le da mucha comezón, porque la bilirrubina debajo de la piel pica y molesta. Entonces, súper importante, signos y síntomas. Diagnóstico. Diagnóstico específicamente se lo hace clínico. ¿Por qué? Porque el médico lo que hace es una historia clínica completa, ve los factores de riesgo, ve los signos, los síntomas, los signos vitales, pero podría pedir, por ejemplo, exámenes de sangre. Si estamos sospechando en algo que sea por comida, podemos pedir los anticuerpos para hepatitis A, tanto si ya le ha dado como también si es que le está dando en este momento. Así que pilas con las respuestas. Segundo, para pacientes con sospecha de hepatitis B se puede pedir antígenos de superficie a nivel de sangre. Entonces también me pueden dar una respuesta para hepatitis B y para hepatitis C. Ojo. Es muy importante, ¿por qué? Porque podríamos tener ahí una respuesta de los antígenos de superficie para saber si es que es activa la enfermedad porque está contagiado. O también podemos pedir en sangre anticuerpos para saber si es que se vacunó. Lo que te decía la otra vez, la Lari se pega 2 vacunas, pero no la tercera. Antes de ponerle la tercera, yo le mido anticuerpos para saber cuántos tiene. ¿Tiene completos? No le sigo la vacunación. Tiene muy bajos, le repito todo el esquema de vacunación. Y cada 10 años... hay que hacerse una medición de anticuerpos para saber si necesito refuerzos de la vacuna de la hepatitis A, de la hepatitis B, de la hepatitis específicamente para ese punto. Y eso es muy importante en cuanto a vacuna. Entonces, si las hay, se las aplica como esquema para niños, para adultos también para prevenir, ¿ok? ¿Qué pasa si es que yo no controlo adecuadamente una hepatitis? Solamente un porcentaje muy mínimo, en el caso de la A, podría dar cirrosis fulminante o falla hepática fulminante. Es más frecuente en la hepatitis B y en la hepatitis C no controladas, que los pacientes podrían tener también una falla hepática y que a veces necesitan inclusive trasplante de hígado. No tenemos trasplante de hígado, somos uno de los pacientes de los países que menos trasplanta en el mundo. Complicaciones de la hepatitis, claro, si persiste se hace fibroso, se hace como una leña, se hace muy duro y podría dar cirrosis en los pacientes y un porcentaje podría dar cáncer de hígado secundario a hepatitis. Los niños que tengan por transmisión de su madre, la mamá tuvo hepatitis B. ¿En el embarazo? En el embarazo. Y se puede transmitir a los niños la hepatitis B. En cambio, esto, a diferencia de los adultos, en los cuales era más benigna, el 80% de los niños cronifican y pueden tener problemas de hepatitis B. Así que si usted está embarazada, dentro de todo el esquema de evaluaciones, le van a pedir hepatitis B para saber qué hacer antes de que tenga su bebé. Y una persona con hepatitis, sea cual sea la variedad o el tipo, ¿cuánto tiempo de tratamiento necesita? Depende mucho de cómo está en ese momento. ¿Tiene ictericia, no tiene ictericia? ¿Tiene coluria, no tiene coluria? ¿Tiene fiebre, no tiene fiebre? Porque eventualmente puede ser soporte. Hidratación, control adecuado de la temperatura, como habíamos visto, a veces no, ni siquiera con medicamentos. Cuidado con el paracetamol en las hepatitis, porque podría generar mucha más molestia. Podríamos controlar la parte de la dieta específicamente y el descanso. El cuerpo necesita descanso. Y lo otro importante, cuidado con las falsas ictericias. ¿Qué significa? Gente que sí puede presentar, por ejemplo, el amarillento sin que tengan hepatitis. Por ejemplo, hay lo que se llaman el síndrome de Gilbert, una alteración en el hígado en que la gente no puede desdoblar la
directa, en la indirecta, en directa, pero eso es genético. Le pasa porque se asusta, le pasa porque se estresa, le pasa por medicamentos, pero es muy normal. Otros pacientes, ¿de dónde viene la lari? De la maná. Entonces, en lugares tropicales donde hay específicamente mandarinas, naranjas, todo lo que sea amarillo y que trabajan con aquello, las palmas y las plantas de las manos pueden ponerse amarillas, pero eso se llama beta-carotinemia, o sea, es por el amarillo de las frutas o de la papaya o lo que sea, pero no es porque sea específicamente hepatitis. Cuidado con las falsas hepatitis o falsas ictericias. Mucho cuidado ahí. Correcto. Tratamiento, sí, tratamiento lo hay, tratamiento sintomático para la hepatitis A, tratamiento de soporte. Ya hay un tratamiento mucho más específico para la hepatitis C que ha permitido que muchos de nuestros pacientes sobrevivan más tiempo con la hepatitis C. Pero lo más importante es que si ustedes se dan cuenta, esto da por cuidados propios, tanto en los alimentos como en las transfusiones, tanto en las secreciones, tener mucho ojo con las parejas sexuales, los controles de barrera, porque es muy importante. Ictericia, hepatitis, un tema súper importante de todos los días, pero que eventualmente tiene que ser manejado por ustedes en casa y esperamos que la información que les hemos dado el día de hoy sea de mucha ayuda para ustedes y sus familiares, Milari. Y que se puede prevenir si cumple con el carnet de vacunación, sobre todo en sus pequeños. Correcto. ¿No? Clarísimo me quedó eso, Muy bien, muy Ahora bien. Sí, vamos con la Meditrivia. Aunque el doc ya lo dijo como 3-4 veces durante el programa, pues veamos qué dijo la gente. Claro, veamos qué dijo la gente. La pregunta de hoy. Dice: ¿cuál es el tipo de hepatitis que se transmite por comidas, doc? 50% la hepatitis A. Muy bien a la gente, al público, la ganadora. Muy bien. Gracias a ustedes también por colaborar con nosotros. Pues sí, la hepatitis A es por comidas. Mi doc, y el mito. Vamos con el mito. ¿Es verdad o es falso que en la hepatitis solo pueden comer dulces? Solo no, pero justamente sí son. Eso digo. Claro, porque de alguna manera necesitas tener un poquito de energía. Entonces, la comida que sea menos grande, por ejemplo, comidas cárnicas o que tenga muchos vegetales, cosas que no pueda yo hacer metabolismo en la parte hepática. En cambio, los dulces, las cosas dextrosadas o azucaradas son más fácil desdoblables, inclusive para que tengan más energía también los niños. Entonces, no es exclusivamente, pero sí ayudan en una hepatitis. Ok, perfecto. Doc, ahora, mi pregunta es, bueno, a ver, primero mensajito. Primero claro, el mensajito antes de irnos. Luego le hago la pregunta que tenía. Doctor, buenas tardes. Qué bonito es ver su programa. A mí me dio hepatitis A por comer en la calle. Ja, 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 ja. Y ya respondí la Meditrivia. Ja, 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 ja. Ok, ja, 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 ja. Un fuerte abrazo para ti. Sí, lo más importante es que probablemente nunca más en la vida te vuelva a dar hepatitis A, ja, ja, ja. Pero lo más importante es síguete cuidando de las cosas de la calle porque te podrían dar otras enfermedades gastrointestinales. Oiga, mi doc, y por ejemplo, si a mí me dio, justo hizo la comparación de edades, que a mí me dio a los 9 y luego dijo me puede dar a los 30 y me quedé, vea. Claro, el problema es que necesitas una condición muy especial en la cual tu inmunidad esté completamente abolida. Mi pregunta es, ¿qué pasa si es que me dio la hepatitis A a los 9 años? ¿No me puedo contagiar con otro tipo de hepatitis? Sí, claro. Sí. Supongamos, te hacen una transfusión sanguínea de emergencia, no se hacen los protocolos adecuados, te pasamos la sangre y el donante tenía hepatitis B, por ejemplo, te puede dar a ti. La hepatitis C te puede dar a ti. La hepatitis D o E si es que te ha dado hepatitis B o C. Entonces, siempre va a haber. Por eso nosotros instamos, por favor, usted, dentro del carnet de vacunación de su niño, ya tiene hepatitis A y B. Dentro de su carnet de adulto, ya tiene hepatitis B. Si yo hago un recorrido en todos los adultos que estamos aquí, te prometo que el 30% tendrá vacunas para la hepatitis B y el 70% probablemente no la tiene. Así que recuerden, vacúnese para bajar el índice de riesgo de cáncer hepático por hepatitis. Ok, ahorita terminando el programa nos vamos con hojita y papel preguntando. A ver quién y hacemos un y ahí estudio. Damos el test rapidito. Correcto. Mi doc, muchísimas gracias. Gracias a ti, Milari, gracias a ustedes también por la atención. También. Esperamos que la información haya sido lo más digerida posible para que usted en casa reciba los puntos importantes de las perlas. Y todos los detalles más importantes sobre la hepatitis. Nos vemos el día de mañana, que tengan un excelente resto de día. Y recuerden que siempre estamos atentos a su salud. Chao, chao. El viernes será otro más de esos típicos viernes, tomando en nuestro bar.